Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema, la protección de Dios sobre nuestras vidas. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Un soldado de la Segunda Guerra Mundial cuenta que mientras estaba en una operación con su ejército, el bando enemigo venció a todos sus hombres y él logró escapar e internarse en las montañas mientras que el otro ejército le seguía para matarlo. En su huida encontró una cueva con una entrada muy angosta donde decidió esconderse y mientras estuvo allí, desesperado y con lágrimas en sus ojos, clamó a Dios para que lo protegiera. Al terminar su oración, se asomó una araña y ésta empezó a tejer en la entrada a esta cueva su telaraña de forma muy rápida. Al cabo de casi 45 minutos, la araña había terminado y se quedó quieta en el centro de su tela. El hombre, aún muy asustado, de pronto escuchó que se acercaba el ejército enemigo y al pasar por allí, uno de los soldados dijo: General, aquí hay una cueva pequeña, seguro que aquí debe de estar escondido. Voy a entrar. El hombre adentro cerró sus ojos y se preparó para lo peor. Cuando de pronto el general le dijo a este soldado: Detente, allí no hay nadie. ¿Que no ves que en la entrada hay una araña con su tela? Se nota que nadie ha entrado allí en años. Después de decir eso, se fueron. El hombre esperó un tiempo más y salió dando gracias a Dios por permitirle vivir. Y cuando llegó a su ciudad, contó su historia y los periodistas le preguntaron sobre si sintió miedo estando dentro de esa cueva, teniendo solo como puerta principal la protección de una telaraña. El hombre respondió: Claro que tuve miedo, pero después de orar, vi a la araña y su tela y cómo Dios me libró y entendí lo siguiente: que Dios, al momento de protegernos, una sencilla telaraña la vuelve una puerta de acero que nadie puede romper para entrar a hacernos daño. El tema de la protección de Dios sobre nuestras vidas es un asunto que debería poner en nosotros mucha seguridad para poder desarrollar nuestro caminar cristiano con mucha fe y devoción a Él. En la historia que vimos, notamos el hecho de que la protección que tenemos de nuestro Dios está presente siempre y nos guarda de todo mal. En Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2, tenemos uno de los pasajes bíblicos con una promesa muy interesante referente al cuidado y protección que Él tiene sobre sus hijos. Para empezar, veamos lo siguiente. Dios tiene cuidado de nosotros y nos cuida hasta en el más mínimo detalle. Él conoce todo de nosotros y su cuidado empezó desde que nacimos, porque Él nos formó y nos puso nombre. Y basándonos en esto, preguntaré lo siguiente. El día que usted y yo nacimos, ¿quién se encargó de colocar padres que nos cuidaran y nos criaran con amor? En el transcurso de que fuimos creciendo, ¿cómo Dios nos proveyó para ir a la escuela, tener alimento y que no nos falte nada? Y en la actualidad, ¿alguna vez nos hemos ido a dormir sin tener un plato de comida para llenar nuestro estómago? ¿O recordamos de cuántas cosas malas nos libró Dios? Pues es evidente que tuvimos su providencia, pero también su protección. Amigo que me escuchas, Dios conoce nuestras necesidades, pero también sabe acerca de todos los males que nos acechan y nos mantiene protegidos bajo el poder de su amor y su misericordia. Estar protegido por Dios es un motivo para adorarlo y ser agradecido siempre con Él.
Requisitos para recibir la total protección de Dios en nuestras vidas. Note que dije recibir la protección total y no parcial de Dios. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Pues al hecho de que Dios cuida a toda su creación, pero cuando se trata de sus hijos, el cuidado es más especial e incluso puedo decir que es personalizado. El único requisito, según el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, es recibir a Cristo en nuestras vidas y solo de esta manera nos volveremos hijos de Dios y tendremos una protección total que nos hará vivir en total confianza en Dios. Si usted no es hijo de Dios, igual el Señor lo cuida y lo guarda. Pero tenga claro lo siguiente: no goza de los beneficios que poseen los hijos de Dios en cuestiones de su protección y de bendiciones tanto físicas como espirituales. Con esto también deseo aclarar que el hecho de ser hijos de Dios y tener su protección no nos exonera de pasar duras tormentas y pruebas, pues seguro tendremos muchos problemas, pero tenemos un Dios que estará con nosotros en medio de toda dificultad y que nos protegerá para que salgamos con bien de todo. La protección de Dios actúa. Número 1. Cuando pasemos por las aguas. Al estudiar el tema de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, que aparece en Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 31, vemos que Dios guió a su pueblo con dirección al Mar Rojo y allí abrió el mar y lo hizo cruzar hacia una nueva vida, hacia la libertad. Esta historia es muy conocida, pero lo que la hace muy interesante es el hecho que Dios pudo sacarlos dirigiéndose por otra ruta a tierra firme con dirección a la tierra prometida. Pero Él decidió guiarlos hacia un camino donde no había dónde escapar. Los direccionó hacia un camino que terminaba en el mar y esto lo hizo para probar la fe de su pueblo. En muchas ocasiones, usted y yo seremos guiados por Dios a caminos sin salidas y nos veremos atrapados en un mar que solo podemos abrir y pasar mediante nuestra fe en Él. En Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 12, en la visión de las aguas salutíferas, se le dice al profeta que existen varios niveles para pasar por aquellas aguas, pero que el nivel en el que él podría pasar sería nadando. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, las aguas representan multitud de gentes y es un cuadro perfecto para determinar que muchas veces como cristianos tendremos oposición o problemas no solo en las circunstancias que nos rodean, sino también será con personas que consideramos cercanas. Ante estas aguas tenemos la protección absoluta de Dios y Él nos ayudará a poder pasar en medio de ellas. Número 2. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 23 al 37, vemos a David atravesando un río llamado el torrente de Cedrón. El relato menciona que él pasó ese torrente junto con el pueblo llorando justo después de tener en su vida una gran calamidad. Pasar por ese torrente o río era muy duro debido a que las corrientes existentes allí dificultaban el paso. Este torrente con el paso del tiempo era considerado fúnebre porque allí existían tumbas. Además, este río representa la turbación que puede presentarse al momento de pasar momentos difíciles y ante esto para poder pasarlo dependemos de la protección de Dios. Número 3. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En Daniel capítulo 3, versículos 1 al 30, vemos la historia de los amigos de Daniel siendo entregados por el rey Nabucodonosor para ser quemados en un horno de fuego por el hecho de que no quisieron rendir adoración a una estatua que este rey hizo para que la adorasen. La furia contra ellos fue tan fuerte que el horno se calentó 7 veces más de lo acostumbrado con el fin de matarlos inmediatamente.
Dios los protegió y se manifestó en medio de ellos, librándolos de ese horno del cual salieron sanos y salvos y sin olor a fuego. Tanto a usted como a mí nos tocará algún momento de nuestras vidas pasar por el fuego de la prueba, pero recordemos que contamos con la protección de Dios, el cual no nos dejará solos en medio de ese fuego extremo. Por último, la protección de Dios en el mundo espiritual. En Job capítulo 1, versículo 10, se muestra que el cristiano posee un cerco de protección de Dios, el cual es respetado por el enemigo de nuestras almas. Procuremos nunca salir de este cerco protector, pues el pecado hará todo lo posible para hacer que salgamos de él y seamos presa fácil del enemigo. Teniendo la protección de nuestro Dios, llevando una vida santa dedicada a Él, no debemos asustarnos de las tormentas que vengan. No temeremos de pestes destructoras o de cualquier mal, porque Dios estará con nosotros protegiéndonos y nunca nos abandonará. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.